en el capítulo 8, libro de Génesis, capítulo 8. Y vamos a leer, hermano, mire, capítulo 8. Vamos a leer del verso 6 en adelante, amén. Vamos a leer, mire, de manera alternada. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria al que vive. Génesis capítulo 8. Le dije 6, ¿verdad? A partir del 6 nos vamos a detener, hermano, ahí en el versículo verso 12. Amén. La bendita palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, Génesis capítulo 8, versículo 6 en adelante, dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió un pueblo al cual salió y estuvo yendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y envió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Bueno, mejor les ayudo, hermanos. Dice: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Aleluya. Puede ir tomando su lugar, hermano. Dios bendiga, bienvenidos. Gloria a Dios. No había visto a ciertos hermanos. Bienvenidos, amén. Aleluya. Cuando usted, hermano, vea a un hermano que no ha venido y de pronto usted lo vuelve a ver, yo le voy a dar un consejo, no vaya usted a decirle así como en otros lados, ¡qué milagro! O un alma nueva. No. Dígale bienvenido. Amén. Qué gusto verte. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, fíjese que hace 8 días casualmente, hermano, hace 8 días estábamos recibiendo, gracias a Dios, con un culto también hermoso a Dios, dando gracias, recibiendo el año. Y esa palabra que nosotros, hermano, recibimos nos hablaba, ¿verdad, hermano? De que todo lo que Dios hace, lo hace nuevo. Y entendíamos algo, hermano, del por qué el Señor renueva las cosas. Por qué Él no permite, hermano, que las cosas avancen, sino que Él permite, hermano, que todo se vuelva a renovar. Hablábamos también, ¿verdad? Que de pronto cuando usted, principalmente ese día, ¿verdad? Hablábamos de los que tienen la costumbre, bonita costumbre, hermano, de estrenar, por ejemplo, en Año Nuevo, porque dice, no, pues vamos a desechar, ¿qué? Todo lo viejo, ¿verdad? Zapatos viejos, ropa vieja, hermano, al viejo, no es cierto, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces usted dice, voy a estrenar, ¿verdad? Porque usted está desechando lo que es viejo. Y de alguna manera, hermano, el Señor nos enseñaba hace 8 días que todas las cosas, hermano, Él las hace nuevas. Amén. Dándonos a entender de un nuevo comenzar. Amén. De un nuevo comienzo. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, que aquí también ya dimos un mensaje al cual le pusimos por título: mi Dios, el Dios de oportunidades. Amén. Pero, hermano, cuando yo estaba viendo todo esto, aunque ahorita, por ejemplo, hermano, me recuerdo que hace un año, si no me recuerdo porque aquí tengo las fechas, dimos este mensaje que casualmente, hermano, fue en el día 8, ¿verdad? A partir del primer culto. Y es que cuando yo empiezo a entender algo aquí en la palabra del Señor, hermano, antes de iniciar con todo el mensaje, le quisiera recordar lo que significa en la Biblia el número 8. Y no sé si alguien se acuerda. Reinicio, un reinicio es un nuevo comienzo. Y entonces, hermano, cuando yo empiezo a entender otra vez este mensaje, usted conoce esta historia, es la historia de Noé, ¿verdad? Cuando él construyó el arca. Y, hermano, usted sabe la historia. Dios, hermano, creó al primer hombre y creó, hermano, todos los animalitos del campo. Pero
al transcurrir el tiempo, hermano, algo pasó. Y perdóneme a lo mejor por el mensaje, pero lo voy a poner así, ¿verdad? Cuando Dios creó al primer hombre, lo hizo con la intención, hermano, de que él fuera un ser perfecto, espiritualmente, moralmente, físicamente. Dios de alguna manera, hermano, quería una compañía, hermano. ¿Cuánto ha amado Dios al hombre, verdad? Amén. ¿Cuánto ha amado Dios al hombre? Pero ahí en el capítulo 6 del Génesis, me parece, porque usted sabe la historia, entró la serpiente, hermano, y corrompió, ¿verdad? Y entró el pecado. Y perdónenme, a lo mejor voy a ser muy crudo en lo que voy a decir, pero se echó a perder la creación de Dios. Se echó a perder, hermano. Y entonces, hermano, en el capítulo 6 es cuando Dios dice, ¿verdad? Me arrepiento de haber hecho al hombre, porque ciertamente él es carne. Y yo no voy a discutir con él, yo no voy a pelear con él, porque él es carne, dice, él es pecado, diciendo Dios. Y hermano, pero dentro de esos hombres, él halló, hermano mío, a un hombre, que en este caso es Noé, que buscaba de Dios, ¿verdad? Amén. Que se acordaba de Dios, que sabía que había un Dios. Bendito. Y entonces, hermano, cuando Dios ve esa oportunidad, hermano, usted sabe la historia, pues manda a Noé a construir el arca, hermano, y manda a meter de par en par a los animalitos, y usted conoce esa historia, hermano. Y yo le preguntaría ahora a usted, porque yo me lo preguntaba a mí, ¿con qué intención, hermano, Dios hizo que Noé entrara, por ejemplo, al arca? Obviamente él manda el diluvio y dice la Biblia, raeré de sobre la faz de la tierra a todo, y perdóneme cómo lo voy a poner, pero voy a raer todo lo que se echó a perder. O sea, voy a hacer una limpieza. Pero mi pregunta, hermano, es ¿con qué intención Dios lo hizo? De reiniciar, de volver, ¿qué? A comenzar. El tema de esta hermosa tarde es volviendo a comenzar, o vuelve a comenzar. Amén. Amén. Nada está perdido, hermano. Amén. Amén. Vuelve a comenzar. Aleluya. Vuelve a iniciar. Mira, hermano, al ir avanzando en el mensaje, yo no sé qué se te salió de las manos, yo no sé qué se salió de control, yo no sé qué se echó a perder, yo no sé qué piensas tú que está perdido, pero hoy el Señor, hermano, en este inicio de año, yo le estaba diciendo hace 8 días, y nuevo año, nuevas oportunidades, Amén. nuevas bendiciones, nuevas fuerzas. Dios lo renovó en el 2021, todo. A lo mejor usted va a salir allá afuera y no se contamine, ¿verdad? Con los de allá afuera, me refiero a los del mundo que digan, no, todo sigue igual y todo eso. No, para ellos. Nosotros no. Porque nosotros tenemos un Dios, hermano, que usted ahorita vaya a ver a la palabra, que Él hace nuevas todas las cosas. Y obviamente, hermano, esto se trata de fe. Si usted no tiene fe, no pasa nada. Simple y sencillamente que usted no va a agradar a Dios y obviamente va usted a caminar con los del mundo, ¿verdad? Entonces si usted va a decir, las cosas siguen igual. Pero si usted cree, tan solo cree en Dios, en el Dios de esta palabra, usted va a ver que todas las cosas se hacen nuevas. Amén. Nuevas, Sí, hermano. aleluya. Y entonces, hermano, nuestro Dios, a través de esta primera parte, hermano, nos enseña, ¿verdad? Él mismo nos está enseñando, le repito. Y mire, hermano, es que yo no sé cómo explicarme, ¿verdad? Pero ¿a quién se le echó a perder la creación finalmente? A Dios. O sea, ¿dónde tenía Dios a Adán? En su huerto, ¿verdad? Él estaba al cuidado, hermano. O sea, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, las preguntas serían, bueno, siendo Dios, ¿y por qué se le echó a perder? Bueno, hermano, es que finalmente lo que Él estaba enseñando al hombre es de que si a él, hermano, y es que no quiero crear una falsa doctrina, ¿verdad? Pero si a él de alguna manera se le echó a perder algo en las manos, ¿qué hizo él? Volvió a comenzar. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Jeremías 17, donde Dios le dice a Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Y hermano, dice la Biblia que finalmente Jeremías llega a ese lugar y dice que encontró al alfarero, ¿qué? Dice que estaba en la rueca, ¿verdad? Y estaba hermano haciendo su figura, su cazuela. Pero dice que cuando ya le estaba dando forma y estaba a punto de terminar, ¿qué le pasó a esa figura? ¿O esa pieza? Se quebró. ¿Dónde se quebró? En las manos del alfarero. Y entonces dice que el alfarero, hermano, volvió a desmenuzar todo y lo volvió a hacer. ¿Y qué le dijo Jehová a Jeremías?
Dice, así haré yo con la casa de Israel. Curiosamente, cuando Dios dijo, así haré yo con la casa de Israel, Israel estaba echado a perder. No sé si dice amén. Amén. Y entonces cuando Dios dice, así haré yo, da a entender Dios, ¿verdad? Israel se me echó a perder en las manos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermano? De que si nosotros somos barro en sus manos, y de pronto, hermano, Dios está teniendo una formación con nosotros, pero algo pasa y nos echamos a perder, hermano, por lo menos la esperanza es que aun cuando nos hemos, con todo respeto voy a decir esto, aun cuando nos hemos echado a perder, voy a ser más atrevido, ¿verdad? Aun cuando le hemos fallado, aun cuando no hemos caminado como Él quiere, eso es simbología de que nos hemos echado a perder. Aun cuando estamos, hermano, lejos de Dios, echados a perder, perdóname que haga tanto hincapié ahí. Así, amén, amén. Pero dice la Biblia que te echaste a perder, ¿dónde? O sea que, ¿dónde estás tú? En sus manos. Amén. Entonces, tu esperanza es de que aún estás en sus manos. Gloria. Y hasta tonamos una bonita alabanza, ¿verdad? Que dice, termina entonces tu obra en mí. Hermano, lo que el Señor, le repito, nos quiere enseñar en esta hermosa tarde es, vuelve a comenzar. ¿Qué se echó a perder? No sé, vuelve a comenzar. Vuelve a iniciar. Vuelve a iniciar. No sé si dice amén. Amén. Ahora, mira, yo quiero que leas tantito algo aquí conmigo, hermano. Dice el verso 9, únicamente quiero leer esa parte y de ahí ya salimos, hermano. Dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Primer punto, hermano. Mira, así como Noé, cuando él toma finalmente a la paloma, hermano, y la envía hacia la tierra, y dice la palabra, si usted acaba de leer detenidamente, aquí hay una palabrita, hermano, que me llamó la atención, porque dice que él envía la paloma, pero que esa paloma dice que no halló donde posar la planta de su pie. Ahora, en alguna ocasión, hermano, yo ya hice esta pregunta aquí. ¿Por qué esa paloma, hermano? Ahora, primeramente mandó un cuervo, pero el cuervo dice que no regresó. Pero la paloma dice que cuando es enviada, ella sí regresó porque no halló, hermano, donde posar. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Por qué realmente la paloma no encontró dónde posar y por qué el cuervo sí? Hermano, el cuervo es un animal, ¿cómo se le llama? Carroñero, es un carroñero que únicamente posa donde, hermano, hay cadáveres. Obviamente la paloma no es su hábitat, y cuando esa paloma salió fuera, lo único que encontró fue ¿qué? Cadáveres, ¿verdad? Carne muerta, así es, agua, no halló dónde posar. Cuando yo estaba leyendo detenidamente, hermano, eso, me acordé de que de la misma manera que Noé enviaba la paloma para que ésta posara sobre algún lugar, hermano, así Dios está intentando en cada culto, en cada momento, hermano, enviar al Espíritu Santo Amén. sobre nosotros. Amén. Ahora, pero aquí también quiero enseñar algo, ¿verdad? Gloria. Porque tal vez aquí alguien me preguntaría, ay, hermano, ¿y por qué dice que la paloma ahí es el Espíritu Santo? Nada más porque la dibujó Da Vinci ahí en el Vaticano, eso no, sino mire, aquí hay una palabrita, dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su patita. ¿Cuántos dicen amén? A ver, piense conmigo, una paloma, hermano, natural, ¿tiene pie? No, ¿verdad? ¿Tiene qué? Tiene pata, patita, tiene pata. Pero entonces póngase a pensar conmigo, porque aquí dice así. ¿Será que la Biblia se equivocó? No. Simple y sencillamente, hermano, es de que Dios de alguna manera está dando a entender que lo que da vida es el Espíritu Santo, y que en las partes de la Biblia, hermano, la paloma significa eso, el Espíritu Santo. Amén. Obviamente que si tiene pie me está hablando de un ser, de una persona. No sé si dice amén, y no sé si está conmigo. Entonces, hermano, por eso le estaba yo diciendo, escuche, Dios nunca se va a cansar de querer que su Espíritu Santo pose sobre ti y pose sobre mí. Obviamente, hermano, que si Él, por ejemplo, viene sobre mí,
y dice que él encuentra cosas que no son agradables a Dios, esa es la simbología de que él no va a hallar, hermano, donde posar la planta de su pie. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿El qué? Él va a regresar. Pero ¿qué le da a entender usted, querido hermano, querida hermana, que dice que tan solo Noé dice que él enviaba y él enviaba y él enviaba? Aquí hay otra cosa que aprender, ¿verdad? Que hay muchos intentos, que Noé no se dio por vencido. Y por lo mismo, hermano, Dios, nuestro Señor, amén, no se da por vencido. Gloria. Él no va a descansar hasta que su Espíritu Santo plenamente pose sobre ti. Por eso, hermano, cada día nosotros, ¿verdad?, esforcémonos por ser agradables al Espíritu Santo. Gloria. Pero aquí viene el otro punto, que Dios, hermano, no se cansa y Él sigue, ¿qué? Intentando. O sea que yo ahí me llevo una gran enseñanza. ¿Qué es lo que no te salió? ¿Qué es lo que no pudiste en el 2020? ¿Qué tienes que hacer en el 2021? Seguir intentándolo. No sé si dice amén. O sea, no te des por vencido, hermano. Mira, esto yo lo puedo poner de varias maneras. Por ejemplo, yo no sé por qué razón estás tú orando. Tal vez estás orando, hermano, por un trabajo. Tal vez estás orando por tu sanidad. Tal vez estás orando por tus hijos. Yo no sé. Pero si en el 2021 Dios no lo hizo, 2020 no lo hizo, ¿crees tú que lo puede hacer en este año? No sé. Lo que te estoy dando a entender es, ¿sigue qué? Sigue intentándolo. No dejes de intentarlo. Amén. No sé si dice amén. Amén. Aleluya. Vamos a ir avanzando, hermano. El tema de esta hermosa tarde, le repito, es vuelve a comenzar. Quiero que vaya al libro de Números, hermano mío. Aleluya. Libro de Números, capítulo 6, versículo 10. Cuando lo tenga puede decir amén. Números capítulo 6, versículo 10. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia, dice: y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Hasta ahí, hermano. Mire, rápidamente le explico esto, hermano mío. Cuando usted lee, por ejemplo, en Números capítulo 6, hermano, me está hablando de la ley del nazareo o del nazareato, no del nazareno. Nazareno, hermano, es el que es originario, ¿verdad? ¿De dónde? De Nazaret. Pero aquí había una ley, hermano, a la cual se le llamaba la ley del nazareato. ¿Qué es esa ley del nazareato, hermano? Cuando Dios se agradaba o se complacía de alguna manera de algún hombre, hermano, Dios lo apartaba para él, Dios lo consagraba para él. Pero si usted lee todo el capítulo 6, usted se va a dar cuenta, hermano, que habían ciertas características o ciertos requisitos para guardar ese nazareato. Entre ellos, hermano, el más conocido es no rasurarse. Por eso, si usted lee y conoce la historia de Sansón, hermano, pues él dice que no rasuró su cabeza, o sea que pudo haber tenido una buena cabellera, ¿va? Dice que no podía, hermano, participar de los frutos de la vid. Dice, hermano, que no podía tocar muerto o cadáver. Hermano, y habían muchas cosas, ¿verdad?, sobre la cual
el nazareo o el que era consagrado para Dios no podía hacer. No podía prácticamente tocar lo inmundo. Porque, perdónenme cómo lo voy a poner, pero era prácticamente como tener Dios un santo aquí en la tierra. Y no podía participar de ciertas cosas. Pero sí sucedía, hermano, que ese nazareo, por alguna razón, quebraba esa ley. Por ejemplo, aquí me da a entender, ¿verdad? Si tocaba, por ejemplo, un cadáver, en ese momento, hermano, él violaba la ley del nazareo y de alguna manera perdía su consagración. O sea, se inmundizaba. No sé si dice amén, no sé si me estoy explicando. Sí, amén, amén. Y obviamente, hermano, quedaba de alguna manera alejado de Dios. Quedaba alejado de Dios. Pero, hermano, ¿qué pasaba si alguien perdía, hermano, esa consagración? Obviamente, bueno, por lógica, ¿verdad? Ya no era un santo de Dios. Perdía la comunión con Dios. ¿Qué le pasó a Sansón, verdad? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Jueces 16? Que él, hermano, constantemente estaba haciendo lo que estaba haciendo hasta que un día, ¿verdad? Dice que ni se dio cuenta cuando Dios, ¿qué? Cuando Dios lo abandonó. Hermano mío, pero le repito, o sea, ¿qué hacer, hermano, cuando alguien perdía, por ejemplo, su nazareato o perdía su consagración? Es por eso que leímos el verso 10, ¿verdad? Dice, escuche esta parte, dice, ¿y en el día qué? En el día octavo. ¿Y qué le dije yo que significa el número 8? El reinicio. O sea, perdió su consagración, se inmundizó, y hermano, y no era el final, sino Dios le daba una oportunidad de volver, ¿qué? A reiniciar, de volver a retomar su nazareato, de volver a ser consagrado para Dios. Ahora, yo quisiera decirle aquí, mi querido hermano, hermana, que en aquel tiempo eran unos pocos los privilegiados que eran escogidos por Dios directamente para ser sus consagrados. Y ciertamente, hermano, hoy también Dios escogió a una sola persona, yo lo pudiera poner así, para ser, hermano, su consagrado o su consagrada. Amén. Y en este caso es la iglesia. Gloria, gloria. La iglesia, hermano, en este lugar es pura, es santa, debe de estar consagrada. Por eso de ahí es donde se entiende la palabra del Señor, donde dice que Él viene por una iglesia que limpia, sin mancha y sin arruga. Porque todos los que estamos en este lugar, mi amado hermano, mi amada hermana, hemos sido ¿qué? Consagrados para Dios. Amén. Santo. Dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Efesios, que Él nos ha escogido, dice, Él se ha hecho para sí mismo, dice, escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice, somos real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. Nación santa, pueblo adquirido por Él. Amén. O sea, no somos cualquier persona, hermano. Amén. Aleluya. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, somos conciudadanos del reino de los cielos. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, así como lo vemos, somos consagrados del Señor, apartados para Él. Y por tanto debemos de tener una vida ¿qué? Santa. Una vida santa, agradable a Él. Pero hermano, Gloria. supongamos que ahorita alguien, ¿verdad?, se levantara y dijera, hermano, en el 2020 le fallé al Señor, le fallé a Dios. ¿Sabe, hermano, que dentro de todo lo que es, hermano, la consagración, hablando de la consagración, Sansón me deja una gran enseñanza, hermano. Dice la palabra del Señor, hermano, que Sansón, desde antes de nacer, ¿verdad?, él había sido declarado, ¿qué? Nazareo, un consagrado a Dios, apartado desde el vientre de su madre. Y hermano, y le vinieron los requisitos, vinieron las leyes de todo lo que él se tenía que guardar. La palabra del Señor en el libro de los Jueces, va hablando de la historia de Sansón, me da a entender que Sansón, desde que inició, hermano, desde que él creció, nunca estuvo apegado a Dios. No se habla, hermano, de un registro de oración de Sansón. Él dice la Biblia que él, hermano, siempre anduvo viviendo bajo sus propios deseos,
hermano, atendiendo sus propias inquietudes, siendo que él era consagrado del Señor. Hermano, pero llega un momento, hermano, en que el pecado, ¿verdad?, lo vence. Y usted sabe, es rapado. Y al ser rapado, eso es sinónimo de que él perdió, ¿qué? Su consagración. De que él perdió, hermano, esa santidad. Pero ya cuando estaba, hermano, él en la, ¿cómo poder decirlo? Ya cuando él estaba, hermano, sumido, cuando él estaba ahí en el pozo, cuando él estaba ahí en el hoyo, hermano, aparentemente perdido, sin esperanza, hermano. Dice la Biblia, me gustó, ¿verdad?, porque esa palabra la dimos el día del aniversario. En el libro de Hebreos, hermano, capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, entre esos héroes menciona a Sansón. Y me llama la atención, hermano, que dice que Sansón sacó fuerza. A ver si usted se acuerda. ¿De dónde? De su debilidad. Pareciera contradictorio, hermano, porque debilidad, ¿qué entiende usted por debilidad? No hay fuerza, hermano, no hay fuerza. Entonces, ¿cómo entiende usted sacar fuerza de donde no hay fuerza? Eso es como decir, voy a sacar agua de donde no hay agua. Eso es como decir, hermano... Vean, esos fueron los ejemplos, ¿verdad? Pero sí entiende usted eso. Pero realmente, hermano, ¿qué fue lo que le devolvió la fuerza a Sansón? Y ese día lo dijimos, ¿verdad? Al Espíritu de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Esto es importante porque, le repito, aquí, hermano, es una reunión de consagrados. Esta es una reunión de consagrados. Aleluya. Esta es una reunión de santos hijos de Dios. De pronto las otras religiones se preguntarán y dirán, oigan, ¿y por qué ustedes no tienen santos, verdad, ahí colgados y esto? No. Es que los santos ahí están. Amén. ¿Ah? Dice una historia, ¿verdad?, que una vez llegó, hermano, un pastor a cierta aldea y le empezó a predicar, ¿verdad? Y eran puros católicos, ahí les empezó a predicar. Pero en ese, hermano, dice que una persona le dice, yo voy a ir a su iglesia, pero ¿hay santos? Y entonces le dice el pastor, le dice, sí hay santos. Bueno, está bien. Y hermano, en eso dice, ¿a qué horas empieza la reunión? No, pues a las 6 de la tarde. Muy bien, ahí voy a estar. Pero él llegó 5:30. Entonces cuando él llega, hermano, y entra y dice, y se queda viendo las paredes y enfrente y dice, pues ¿no que había santos? Y le dice, sí hay santos, pero todavía no llegan. Entonces se queda, pues, ¿cómo? Sí, dice, espérese a las 6, yo le dije a las 6 y usted va a ver que va a estar aquí lleno de santos. Perfecto. Entonces, hermano, ya se sentó allá atrás el señor, ¿verdad? Y él pensó, no sé, que iban a entrar con una estatua ahí de y hermano, y en eso, hermano, va entrando toda la gente, hermano, y se llenó. Terminó el culto, hermano, terminó todo, y entonces se acerca el Señor y dice, estuvo muy contento, estuvo muy bonito, dice, me voy contento, pero ¿y los santos? Entonces dice el pastor, ¿cómo que no? O sea, aquí estuvieron todos los santos. Y es que, hermano, para no abundar más en esto, ¿quiénes son los santos? Nosotros, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Gente santa, nación santa. Ahora, le mencioné todo esto, hermano, porque mire, se supone que nosotros somos, ¿qué? Los consagrados de Dios. No sé si dice amén. Amén. Los apartados del Señor. Pero, si aquí hubiera alguien, mi amado hermano, que ha perdido su consagración, que se ha apartado de la santidad, ¿qué debemos de hacer? Obviamente por el tema, volver a comenzar, reiniciar. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar a volver a comenzar? ¿Qué fue lo que le ayudó a Sansón a volver, hermano? Porque le repito, él ya estaba rapado, sin ojos, sin fuerza. Y obviamente, hermano, no había fuerza, había debilidad. Pero hay algo, hermano, que puede hacer brotar, escuche, porque le estoy diciendo, a sacar fuerzas de donde no hay fuerzas, sacar agua de donde no hay agua. ¿Cómo se logra eso? Hay solo un aditamento. ¿Cómo? Creer.
Porque creer, hermano, ¿qué es creer? Es, hermano, esperar lo que no se ve. Es tener la certeza de lo que no hay. Ahora no sé si ya me estoy explicando. Amén. ¿Cómo sacar fuerza de donde no hay fuerza? Bendito. Creyendo. ¿Cómo sacar agua donde no hay agua? Y no por nada, hermano, dice la Biblia, ¿verdad? Dios creó las cosas, hermano, de donde no había nada. O sea, de donde no había nada, Él hizo las cosas. Eso es fe. Hermano, entonces, Sansón, hermano, sacó fuerza de la debilidad, ¿por medio de qué? De la fe. Ahora, ¿qué es fe? Fe es creer. Ahora, aquí viene la pregunta grande. ¿Y qué creyó Sansón? Él tuvo que creer en algo. Él tuvo que creer en algo para él recuperar su fuerza. Y es que, hermano, eso es sumamente importante por si aquí hubiera alguien, hermano mío, que ha perdido su consagración con Dios. Le repito, perder la consagración, hermano, es estar alejado de Dios. Es estar fuera de Dios. Y, hermano, si aquí hubiera alguien que está alejado de Dios, fuera de Dios, no creo que quiera seguir así. Bendito Dios. La idea es volver a comenzar. Pero le vuelvo a repetir ya para salir de este punto. Sansón, hermano, creyó en algo. No en alguien, en algo. Obviamente él creía en Dios. Pero, hermano, ¿sabe en realidad qué fue lo que lo hizo volver? Que él creyó en las misericordias de Dios. Él sabía que merecía lo que le estaba pasando, pero él sabía que necesitaba el perdón y el amor de Dios, y la misericordia de Dios. Aleluya. Santo. O sea, hermano, que cuando tú y yo, hermano, hemos fallado, no podemos apelar, escucha bien, al amor. No podemos apelar, por ejemplo, hermano, a los derechos. Ahora entiende usted, hermano, por qué el hijo pródigo, cuando regresó, él no apeló a nada de lo que él tenía como hijo, sino él apeló primeramente, ¿qué? A la misericordia. Entonces él decía: Padre, yo no soy digno. ¿Por qué decía él no soy digno? Pues él había fallado. Sansón, hermano, había fallado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos fallado? Y sabemos, escuche bien, que por amor no merecemos lo que Dios da, pero sí lo merecemos por misericordia. Amén. Amén, papi. ¿Y qué cree, hermano? Y lo de Isaías dice que tenemos un Dios que le encanta hacer misericordia. Gloria. Por eso Hebreos 4:16 dice: corre confiadamente al trono de la gracia y alcanzarás misericordia y el oportuno socorro. O sea que, hermano, si en esta tarde alguien ha perdido su consagración, primeramente tiene que creer que Dios es misericordioso, es amplio en perdonar, lento para la ira, pero grande en misericordia. Aleluya. Hermano, y mientras haya vida, Ezequiel 33, ¿sabe qué dice él? Vuelve. No sé si dice amén. Es tiempo, hermano, de volver a comenzar. Aleluya. Quiero que se vaya a otra cita, mi amado hermano. Aleluya. Cristo vive. Santo es el que vive, amén. Aleluya. Quiero que vaya al libro de Números, capítulo 12, hermano. Es ahí adelantito, ¿eh? Números, capítulo 12, versículo 8. Amén, glorifícale. Números capítulo 12. Vamos a leer, hermano, únicamente el verso 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación.
Así María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hasta ahí. Hermano, usted conoce esta historia también. Dice la palabra del Señor, hermano mío, estaba María, Aarón y Moisés. Pero María y Aarón, hermano, cometieron un error delante del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el error que cometieron ellos fue haber murmurado contra el hombre del Señor, o contra el varón de Dios, contra el escogido de Dios. Cuán difícil, hermano, y cuán delicada, hermano, es la murmuración, que es algo que no agrada al Señor. No sé cuántos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso, murmuración. Eso es hablar de alguien, ¿verdad? A espaldas. Y amén, hablar mal. Eso es hablar mal detrás de alguien, ¿verdad? Estar, hermano, tal vez maquinando, tal vez, hermano, lo que también se le conoce como chisme, injurias, hermano, calumnias, mentiras. Por eso, hermano, en una ocasión dábamos un mensaje aquí, ¿verdad? Al cual le pusimos, cuida tu boca. Y hermano, esto es delicado porque cuando usted entiende conmigo la palabra del Señor, la palabra de Dios me da a entender, hermano, que Dios no solamente escucha la oración del pueblo, sino Él escucha todo, absolutamente todo lo que sale de nuestros labios, hermano. No quiero abundar tal vez mucho en este punto, pero únicamente le diré, ¿verdad? Que ahorita en el 2020, hermano, bueno, gracias a Dios nunca se supo de nada así. Pero si acaso, hermano, entre nosotros hubo de pronto, hermano, murmuraciones, hubo chismes, hubo calumnias, y si aún estamos vivos, es tiempo de perdonar, es tiempo de reiniciar las cosas, hermano. Aleluya. Es tiempo de volver a comenzar. La palabra del Señor, hermano, dice que cuando Él escuchó de María, hermano, las murmuraciones y de Aarón, Él trajo, hermano mío, un castigo, por decirlo así, contra María. Dice la palabra del Señor que ella queda leprosa, ¿va? Y tuvo que ser desechada del campamento. Hermano, posiblemente cuando nosotros hagamos tal cosa, posiblemente lo hagamos, hermano, en secreto y donde supuestamente nadie nos ve. Pero el Señor, que todo lo ve, hermano, es el que paga y es el que hace conforme a nuestras obras. Amén. Si hay un regalo, hermano, una gracia tan grande que el Señor da cada que nosotros estamos aquí, es ser ministrados por su Santo Espíritu. Amén. Pero entonces ahora usted y yo nos debemos de preguntar, ¿por qué a veces no alcanzamos la ministración del Espíritu Santo? El no alcanzar la ministración del Espíritu Santo, hermano, es estar fuera de su presencia. Ahora, no digo que precisamente, hermano, no alcancemos su ministración por este punto, pero supongamos que fuera por este punto, es que Él conoce los corazones. Aleluya. Es que Él conoce, hermano, nuestras vidas. Le estoy diciendo, hermano, que Él ve todo, que Él oye todo, y lo que a Él no le agrada, hermano. Entonces, si en este nuevo año, si hay algo que tenemos que hacer, hermano, es reiniciar nuestra comunión unos con otros. Aleluya. No sé si dice amén. Es necesaria, hermano, la comunión unos con otros. Salmo 133, hermano, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos, hermano mío. Y eso dice en el verso 1, pero el verso 3, ¿qué dice? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde no hay comunión, hermano, Dios no está. No sé si dice amén. Amén. Y no sé si me estoy explicando, hermano. O sea que este 2021, hermano, si la comunión entre nosotros en el 2020 fue buena, este 2021 debe de ser mucho mejor. Amén. Debe de ser mucho mejor, hermano. Debemos de buscar cada día más esa hermandad. Debemos de buscar cada día más esa comunión, esa convivencia. Aleluya. No sé si dice amén. Amén. Vamos a otra cita, hermano. Esta no estuvo muy complicada, ¿eh? Gracias, Señor. Aleluya. Quiero que vaya al segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Estamos por terminar, gracias a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34.
Aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Aleluya. Gloria a Cristo, amén. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a leer, hermano, versículo 1 del capítulo 34 en adelante. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Escuche: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificio. Hasta ahí, hermano. Usted puede tal vez leer toda la historia en casa. Pero, hermano, rápidamente le cuento esto, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos a Josías? Bueno, no lo conocimos de persona, ¿verdad? Pero hemos oído de él. Dice la palabra del Señor, hermano, en los capítulos anteriores, que en la palabra del Señor, hermano, se mencionan 3 reyes, hermano, que fueron los reformadores de la nación de Israel con respecto, hermano, a las leyes de Jehová. Algo pasaba, hermano, con los otros reyes que se desviaban del camino, hermano, se desviaban de la palabra del Señor, se apartaban de la palabra del Señor y, hermano, empezaban a pecar, empezaban, hermano, a idolatrar, empezaban, hermano, a hacer tantas cosas, hermano, y perdían obviamente la comunión con Dios. Me parece, hermano mío, que es este hombre llamado Josías el que dice la Biblia que cuando él sube al trono, hermano, me parece que esto está en Segunda Reyes, cuando él sube al trono, dice que él estaba, hermano, sentado ahí en su trono, y de pronto él se acuerda y dice: oigan, porque dice que él tenía 8 años, ¿ah? Dice: oigan, yo he escuchado por ahí de un Dios que tenemos un Dios. Eso es tremendo, porque quiere decir, hermano, que hasta el sacerdocio se había perdido, hermano, la visión de la ley de Dios, ya no se enseñaba la ley de Dios. Y es que, hermano, dice la Biblia, ¿verdad?, que el pueblo perece cuando está ¿qué? Sin conocimiento. O sea que, hermano, cuando usted escuche palabra de Dios, deleites en ella, ¿verdad? Amén. Porque la palabra de Dios es vida, hermano, es viva y es eficaz. Hermano, y entonces dice que Josías dice: yo sé que hay un Dios y sé que hay una ley. Y, hermano, fíjese que yo cuando por primera vez leí eso, pues ya se me salieron las lágrimas, ¿verdad? Porque dice que Josías entró así como una bodega, como un desván, y dice que él empezó a buscar entre las cosas, hermano, y hasta allá al fondo estaba tirado el libro de la ley de Dios. Entonces dice, hermano, él desempolvó aquel libro y dice que lo sacó y empezó a leer. Él, hermano, en ese tiempo ellos estaban viviendo, hermano, una miseria, una pobreza, enfermedad, estaban siendo abatidos, hermano. Y cuando él empieza a leer, hermano, el libro, dice que él empezó a llorar, porque él entendió por qué estaban viviendo así. Bendito Dios, Padre. Y cuando él empieza a llorar, hermano, él era un niño, ni siquiera, hermano, él había pecado. Bueno, me refiero que no había participado en los pecados de los grandes. Pero dice que él empezó a llorar y en su corazón y dijo: ahora sé que hemos pecado contra el Dios de Israel. Y entonces, hermano, en ese momento se le aparece un profeta y el profeta le dice: así dice el Señor vio tus lágrimas. Bendito. Yo no sé, hermano, Aleluya. pero usted tal vez piensa que Dios no lo ve, pero Él le ve. Cuando usted llora, cuando usted ora, cuando usted clama, Él le ve.
Y dice que le dice, yo he visto tus lágrimas, dice el Señor, y vi cómo te quebrantaste cuando descubriste el por qué están viviendo así. Bendito Padre. Mas hoy te digo, en tu reinado traeré yo restauración. Ahora, fíjese, hermano, que cuando yo estaba leyendo esto de que iba a venir restauración, me llamó la atención este verso 9, quiero que lo lea. Dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Ahora, hermano, escuche aquí. Voy a hablar un poquito en cuestión de lo económico, ¿va? Pero no voy a pensar, hermano, te quiero despertar la codicia del pueblo. Pero lo que sí le quiero dar a entender, hermano, es lo siguiente. Si le estoy diciendo que cuando ellos estaban viviendo fuera de la ley de Dios, había miseria, había pobreza, había enfermedad, había, hermano, escasez, Josías se da cuenta, hermano, Josías se da cuenta y él dice, ¿verdad?, por qué razón estaban viviendo así. En el momento, hermano, en que Josías decide volver, hermano, a la palabra, volver a la ley de Dios, hermano querido, dice que empezó a fluir, hermano, una prosperidad para todo el pueblo. No sé si está aquí conmigo. A veces, hermanos, somos nosotros un poquito tremendos, ¿verdad? Porque creemos que hay Dios, creemos que hay calles de oro, mar de cristal, hermano, creemos que hay ángeles, pero no creemos que Dios pueda prosperar. Amén. Pero no creemos que Dios nos pueda bendecir. Dios no solamente bendice, hermano, en el área espiritual, en el área congregacional, Él también bendice económicamente. Pero aquí viene el punto. ¿Qué hay que hacer, hermano, antes de que venga una prosperidad para el pueblo del Señor, que en este caso es usted? Mire, quiero que lea conmigo. Dice en el verso 3, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó, ¿qué? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Si usted lee desde el verso 13 en adelante, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder primeramente, hermano, enderezarnos en la palabra de Dios y como consecuencia que vengan las bendiciones de Dios? Tenemos que limpiarnos. Ahora, ¿limpiarnos de qué? ¿Limpiarnos de qué, hermano? Por lo menos aquí, de toda idolatría. De toda idolatría. Alguien dirá, hermano, pero es que yo no adoro ídolos. Bueno, usted sabe, hermano, que ídolo no precisamente es colgar un muñequito en la pared, sino idolatría, hermano, es lo que tú tienes en el corazón y que impide, ¿verdad?, servir y buscar al Señor fielmente. Eso es lo que nosotros tenemos que desechar, tenemos que quitar. Y una vez que nosotros lo hagamos, hermano, lograremos, ¿verdad?, entrar en la voluntad del Señor, y como consecuencia vendrá la prosperidad, vendrán las bendiciones. No sé si me estoy explicando y no sé si me saben. Hermano, tenemos que empezar a hacer limpieza en nuestro corazón, hermano. Pero obviamente también, ¿sabe cómo se dio cuenta, hermano, Josías de los errores que los llevaron a toda esa miseria? Leyendo, hermano. Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios dice que es como un espejo en el cual el hombre natural se ve. Ustedes saben de eso, mujeres. ¿Qué necesitan para arreglarse, ¿verdad? Un buen espejo, ¿verdad? Yo a veces no entiendo los aditamentos. Yo veo que unas usan cucharas, veo que usan tenedores. Hermano, una vez el tubo del metro, ¿verdad? Hacen un fleco y ya nomás cuando bajan, ¿verdad?, ya se zafan ahí del tubo del metro, ¿verdad? O sea, bueno, pero el espejo, ¿sí? Un machete. Hermano, la palabra del Señor es el espejo espiritual del cristiano. Amén. ¿Dónde es donde nosotros podemos ver que estamos fallando? Aquí, la voluntad del Señor. No sé si dice amén.
Vamos a la última cita, mi amado hermano. Quiero que vaya al libro de Juan capítulo 20, verso 26. Juan capítulo 20, versículo 26. Amén. Juan capítulo 20, versículo 26. Con esto vamos a terminar, hermano. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Amén. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hasta ahí. Rápidamente, hermano, explico esta parte, ¿ah? Mire, si usted lee, por ejemplo, el versículo 24, no sé si arriba de su Biblia, bueno, arriba del capítulo tenga ahí, del versículo, perdón, tenga un título. Ver y creer. Incredulidad de Tomás. Incredulidad de Tomás. Aquí dice ver y creer, ¿verdad? Bueno, rápidamente le explico esto, escuche. Hermano, Jesús recién había sido crucificado. Y dice la Biblia, hermano, que todos con sus ojos naturales lo vieron morir en esa cruz. Y aunque él, hermano, en algunas ocasiones en los evangelios a sus discípulos les había dicho que él iba a resucitar, me doy cuenta, hermano, que muy pocos le creyeron. Dice la Biblia, hermano, que todos lo vieron, hermano, crucificado, morir, vieron cuando lo bajaron y finalmente cuando lo sepultaron, pero él había dejado una palabra. Él había dejado una palabra, y la palabra era que él iba a resucitar. Hermano, pasaron los días que él había mencionado, y dice la Biblia, hermano, que estaban todos en una reunión, pero no estaba Tomás. Y dice que se apareció Jesús, hermano, e incluso dice que comió con ellos. Y hermano, y cuando entonces llega Tomás, le empiezan a contar, ¿verdad?, las maravillas que Dios había hecho, que Jesús estaba, hermano, vivo, que Jesús había resucitado. Pero usted conoce la historia. ¿Qué dijo Tomás? No es cierto. ¿Qué se metieron? Les ha de haber dicho. No es cierto. Y hermano, Tomás es cuando dice, ¿verdad? Hasta que yo no vea sus manos, y hasta que yo no toque su costado, entonces yo no voy a creer. Ay, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces estamos como Tomás? Y en muchos aspectos, hermano, puede que estemos como Tomás. Porque hasta que no, hermano, veamos algo, no creemos. Cuando la palabra del Señor dice que la fe es primeramente, ¿qué? Creer para poder ver. Amén. Amén. Pero muchas veces, hermano, nosotros sí estamos como Tomás. Primero queremos ver para creer. Y la palabra del Señor, hermano, dice que sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible agradar a Dios si no hay fe. Es más, Santiago capítulo 1 dice, porque el hombre que duda es semejante, dice, como la onda del mar. Y si alguno de ustedes pide a Dios algo, pero tiene duda, no piense que recibirá algo del Señor. Así es. No lo va a recibir. Pero la pregunta, hermano, aquí es, y una vez que nosotros, hermano, nos portamos incrédulos y que no creemos, ¿qué hace Dios con los incrédulos? Buena pregunta, ¿va? Dice la palabra del Señor, hermano, que en ese culto donde Jesús estuvo con sus discípulos no estaba Tomás. Obviamente el Señor se enteró, Él sabe todas las cosas. Amén. Cuando Tomás dijo, no, yo si no lo veo, no lo creo. Él estaba, ¿qué? Él fue incrédulo. ¿Y qué hizo Jesús con él?
¿Qué le da a usted a entender, hermano, que dice aquí en el verso 26 que 8 días después, ahora Jesús se le apareció a Tomás? ¿Sabe de qué me habla eso, hermano? Que Dios es bueno. Y que Él pudo haber condenado a Tomás. Y que Él pudo, hermano, jamás habérsele aparecido a Tomás. Que Él pudo no haberle demostrado su poder a Tomás. Pero el hecho de que, hermano, aquí me dice que a los 8 días, quiere decir, hermano, que Jesús le dio una oportunidad. ¿De qué? De creer en Él. O sea que, hermano querido, ahora, a lo mejor me fui un poquito, ¿verdad?, de aquel lado. Yo no sé, hermano, en qué has perdido tu fe. Tal vez, hermano, las batallas del 2020 estuvieron tan fuertes que perdiste tu fe. Hermano, los discípulos estaban espantados de haber visto todo eso que le hicieron a Jesús. ¿Quién no iba a estarlo? Lo estaban buscando también a ellos. Y de alguna manera, hermano, perdieron la fe. La batalla estuvo difícil. Pero en este 2021, hermano, el Señor hoy nos dice: recupera tu fe. Amén. Amén. Vuelve a creer. Sí. Les repito, o sea, yo cuando leo Hebreos 11:6, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios, veo, hermano, a un Dios serio, que Él dice: sin fe es imposible. Así es, Padre. Pero ahora aquí veo a un Dios misericordioso, que dice el libro de Salmo 103, verso 14: se acuerda que somos polvo, Sí, nos Cristo. comprende, Sí, aleluya. sabe que le vamos a fallar. Bendito. Papito lindo. Yo no sé si tengas tu fe, hermano. No sé cuánta fe tengas. Tal vez alguien diga: hermano, yo sí ya perdí la fe. Tengo dudas. ¿Sabe, hermano? Yo ya no sé si Dios va a hacer la obra. Yo no sé si Dios ya me va a dejar así. Yo no sé si Dios va a hacer algo conmigo. Señales de que has perdido tu fe. Pero hoy el Señor te dice: recupera tu fe. Vuelve a la fe. Vuelve a creer. Ayúdanos, Señor. Y es que, hermano, escuche: al que no cree, ¿qué dice Santiago? No recibirá nada de Dios. Pero ¿qué te da a entender que el Señor te dice: vuelve a creer? O sea, es una oportunidad. ¿Sabe qué veo yo también ahí? Que Él de verdad quiere darte algo. Lo de menos es el decir: no, este no merece nada y ahí lo guardo, y ahí déjenlo ya, ángeles, no le den nada. Pero queda a entender que Él dice: vuelve a intentarlo, vuelve a tener fe, créeme. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él está ansioso de darte las bendiciones que Él tiene para ti. No sé si me estoy explicando, Padre, y no sé quién pueda tomar esta palabra, Sí, hermano. Padre. Yo no sé si usted se goza de la palabra, ¿verdad? Pero es que yo le estoy diciendo, hermano, que tenemos un Dios que en este 2021 nos dice: vuelve a comenzar, vuelve a iniciar, vuelve a fortalecerte. Hermano, usted puede venir hoy al altar o puede inclinar su rostro ahí donde está, y usted le puede decir: Señor, quiero volver. ¿Sabe? En lo que usted está pasando, hay un relato en el libro de Job, capítulo 14. Me encantó, hermano. Vamos a tratar de traer ese mensaje. Pero ¿sabe qué dice ahí? Al olor de las aguas. ¿Y sabe qué me da a entender a mí eso, hermano? Dice Job: un árbol, cuando es sacado de su lugar, dice, su raíz se seca, y le cortan las ramas y le cortan todo, y solamente queda el tronco. Y parece que ya se acabó todo y ya no hay vida en ese tronco. Pero ciertamente, al olor de las aguas, reverdecerá y volverá a tener vida, y hará otra vez follaje, y habrá grandes hojas, y los aves otra vez vendrán a hacer nido en él. Y decía Job, ¿sabe por qué decía eso Job? Porque él estaba, hermano, tirado, él estaba enllagado, había perdido todo,
Pero él hablaba de sí mismo. caminar en tu camino. Él decía, yo estoy como ese tronco, Oh, bendito. sin ramas, sin hojas. Estoy como tronco Aquí seco, estoy, papá. con raíces secas. ¿Cómo? Pero al olor de las aguas, al olor de su presencia, reverdeceré. ¿Cómo, Dios Puede mío? usted orar a Dios Sí, Padre. y puede decirle, Te adoro, Padre, Dios mío, te alabo, Padre. usted es mi Dios de oportunidades. Te alabo, papá. Usted me está dando una oportunidad, Señor. Sí, Padre mío. Yo no sé si me va a dar más, tal vez sea la última, no lo sé. Tomo esta palabra. Pero Señor, hoy queremos volver a comenzar, mi Dios.